Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Box MotoGP en donde vamos a analizar lo que ha dejado el Gran Premio de la India. Muchas dudas sobre ese Gran Premio que al final han sido solventadas por la organización con, vamos a decir, un notable, pero nos ha dejado cosas que tendremos que analizar justo después de esta nuestra introducción. Vamos allá. Bueno, como ya sabéis, Marc Márquez ha comentado después de este Gran Premio que no va a aclarar su futuro en el Gran Premio de Japón. Ya sabéis, aquí hemos comentado muchas veces que un contrato es difícil de romper. Es posible que tenga un acuerdo con el Gresini, como dicen en Italia, pero no necesariamente van a poder acceder a ello si Honda, primero, no le libera del contrato que tiene. Yo no sé, ya nos había avisado sobre esto Ricard Jové. No sé, Ricard, si quieres añadir alguna cosa más al respecto. Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé ya de dónde estoy. No, creo que añadir que el concepto sigue siendo el mismo. Mark está que con su estrategia, Mark va a decir o no en Japón algo, yo creo que más bien va a acabar de decidir allí según se reúna con los altos gerifaldios de Honda y se tomen determinaciones, pero realmente a mí la sensación que me da es que él está claramente buscando la salida y la única que hay está claro que es en Gresini. Si lo va a conseguir o no es algo que se verá. Me da igual si, como se dice, se ha comprado el equipo o es que da igual. Aquí la noticia es, ¿va a estar Marco con Honda o no? Esa es la noticia, da igual los detalles ni nada más. Lo que pasa es que se está alargando mucho porque evidentemente, como tú dices, que anda que va a ser fácil establecer una rotura de este tipo después de estos años. Por lo tanto, es algo que legalmente no se puede hacer pim pam. Así que nada, esperar y vemos qué pasará. Muy bien, pues dicho lo cual, pasamos también a poneros nuestra carátula de MotoGP porque vamos a hablar de la categoría reina. Y en esta categoría, Ricard, aquí hay pues mucha cosa a analizar, mucha tela que cortar, especialmente desde el punto de vista de gestión de equipo, de manager, que puedes aportar esa visión al respecto de la situación que se dio el domingo, ¿no? Está claro que el sábado Martín consiguió mantener a raya a Bagnaia y tuvo la fortuna de no tener que pelear con Bezzecchi, que quizá le hubiese ganado o quizá no, pero Bezzecchi no estaba en la ecuación. Sin embargo, el domingo Bezzecchi salió como un Miura y dejó a todo el mundo atrás, abrió un hueco espectacular y Martín iba por delante de Pecco Bagnaia y ahí parece que se pudo poner nervioso pensando en los puntos que le estaban recortando dos de sus rivales. Y ahí, en un error de Martín, decidió intentar ponerse delante y tirar para perder puntos solo con uno de los dos, con el que más lejano estaba en la clasificación. Aquí, Ricard, ¿tú crees que está empezando a haber un poquito de desorden en casa Ducati y está afectando psicológicamente la gestión de la carrera a Pecco Bagnaia? Yo, sinceramente, no lo creo, como ya lo dije en su momento cuando se cayó en Austin por la presión en aquel momento de Rings, Peco Bagnaia. Creo que Peco se cayó porque, por lo que fuera, no ha conseguido en todo fin de semana acabar de tener una puesta a punto y lo dijo el sábado, que tenía problemas para parar la moto y sobre todo para meter la moto en viraje después de la frenada y que no iba nada cómodo. Creo que quizá el gran error, si es que lo hay, porque claro, solo analizamos estas cosas cuando pasan cosas, pero ha sido que, bueno, si realmente iba mal, iba un poco demasiado al límite porque no acababa de ir cómodo, pues bueno, le tocaba perder más puntos, como tú apuntabas, ¿no? Y no es que fuera ambicioso, simplemente creo que es un luchador, creo que se está
creando una situación que es buenísima para todos desde el egoísmo, es decir, lo que queremos es ver una lucha. Ahora mismo, hablo con honestidad, me da igual si es un español contra un italiano que un japonés contra una lucha de buenos pilotos que estén ahí luchando. Y es la ecuación que se está dando. La única lástima, evidentemente, que hablamos siempre que estamos analizando, al final en entrenos, sobre todo y en carrera, siempre hay 3 Ducatis que van alternando posiciones, pero son Pecco, Martín y Bezzecchi los que dominan este campeonato a nivel del día a día, cada entreno, de cada gran premio, y evidentemente luego hay añadidos, te puede aparecer un día un Binder, te puede hacer un día Aleix, hay variables, pero estos 3 son los 3 grandes candidatos. Es verdad que Pecco ha perdido muchos puntos desde el error de Barcelona y que ahora ya empieza a ser un poco más preocupante. Pero bienvenido, repito, por la emoción, ¿no? Porque si al final habláramos de un campeonato que ahora Pecco tuviera ya pues 60 puntos, es evidente que no le quitaría mérito a Pecco ganar ese campeonato. Pero ahora mismo, tal como está la situación, a falta de 7 carreras y sus respectivos puntos, el que lo gane, casi te diría tendrá más mérito, porque será más luchado hasta el final, sea quien sea. Porque yo ahora mismo, yo no me atrevo a hacer predicciones. En un campeonato con las 7 carreras prácticamente una detrás de la otra que vienen, un pequeño error, algo más grave de lo normal, en una lesión, ni aunque sea no muy importante, pero que te haga perder un gran premio y por lo tanto una sprint y una race, y puede ser definitivo. Y tenemos casos, ¿eh? Marini, tenemos Alex Márquez, tenemos a Vietti, que van a quedar en el dique seco por 1 o 2 grandes premios como mínimo de media. Así que ni todo es blanco, ni todo es negro. Ni hay que aprender que en motos no es 2 y 2 son 4, pueden pasar todavía 20 cosas. Ahora estamos hablando de que está flojeando el líder, el que dábamos como, bueno, un sólido líder, y que Martín se ha subido y es evidente, es así, es una realidad. Mañana puede ser al revés y que Martín cometa un error y ya estemos hablando de que la presión le ha podido. Entonces, yo lo que digo es que, Sí. bueno, hay que relativizar todo y disfrutarlo en el sentido de decir, hombre, y acabo el carrerón que vimos en la sprint del sábado, donde Martín dominó como dominó y la remontada que se marcó Bezzecchi fue para mí buenísimo. La carrera de ayer fue buena en partes, porque a ratos no tuvo ningún aliciente, y evidentemente el aliciente estuvo, por un lado, en ver cómo Bezzecchi dominó como dominó, viniendo ya, Sí. digamos, enrabiado del sábado, y como la lucha directa, Martín Pecco acabó como acabó, luego el añadido del mono, que ya hablaremos, tal, y Sí. por último, que también lo hablaremos, pues la resurrección de las japonesas. Pero creo que por resumir, vamos a disfrutar de 7 fines de semana, la mayoría de ellos de madrugón, pero donde hay una lucha y no hay ahora mismo un claro favorito que pueda, entrecomillado, hacer aburridas las carreras. Celebrémoslo, porque es que a veces ya no sabes lo que te hace feliz. O sea, No, no, a ver, yo cuando no hay creo. un claro líder, parece que todos sean malos. Y cuando hay uno que domina demasiado, es aburrido. Entonces no nos aclaramos. Y hablo en concepto general, ¿eh? No, no, yo creo que está claro. El aficionado, el que ve las motos como espectáculo, obviamente lo que quiere es esa pelea, esa lucha hasta el final, está claro. Lo único que se podría lamentar uno es lo que comentabas tú, lo que decías tú, que son 3 Ducati, siempre son 3 Ducati. Está claro que ahora para estar ahí delante parece que haya que, de manera regular, hay que tener una Ducati, porque Aprilia con mucha temperatura no funciona bien y KTM no se sabe cuándo no termina de funcionar. A mí, ahí se está abriendo una horquilla de quizá duda, vamos a decir, de configuración para Pecco Bagnaia,
que llegó a montar incluso el neumático delantero duro buscando esa estabilidad en las frenadas y he conseguido recuperar que me metan en el grupo de WhatsApp de Michelin y bueno, pues afortunadamente ahora ya me puedo volver a enterar de estas cosas. Y bien, podríamos entrar en esa parte en la que yo siempre digo que el equipo técnico, el equipo humano que lleva la parte técnica, es muy importante en el campeonato. Lo hemos podido ver en este circuito en Moto3 con el equipo de Leopard de Jaume Massiá. Lo hemos podido ver en Moto2 con el Ajo, que ha marcado unas diferencias espectaculares. No solo es el piloto, desde luego que mucho es el piloto, pero mucho es el pilotaje, especialmente en estos circuitos en los que no se ha corrido nunca o se ha corrido una vez, ¿no? Ahí es donde los pilotos tienen que marcar esas diferencias y quizá en la puesta a punto se han perdido un poco en Ducati, en la de Pecco Bagnaia, no tanto la de Jorge Martín, pero su estilo de pilotaje es muy distinto al de Pecco y los settings parece que no sirven para el otro, ¿no? El del uno no sirve para el otro, mientras que Bezzecchi tiene una base más que contrastada y ahí no tiene tanto trabajo que hacer ni él ni el equipo, solo la parte de la electrónica, solo entre comillas, por supuesto, pero cuidado a la configuración de la Ducati de Pecco Bagnaia en las próximas carreras, porque si se repite todo este, vamos a decir, lío sidral que decimos aquí en Barcelona, podemos ver cómo Bezzecchi y Martín se pueden convertir en el primer campeón del mundo desde un equipo satélite. Incluso si fuera Bezzecchi con una moto del año anterior, que ha ganado a los prototipos de la temporada. Estamos, como decía Ricard, en una situación de disfrute, porque ahora es sentarse delante de la televisión con las palomitas y ver qué pasa, porque tenemos un gran, gran espectáculo. Y para pasar y darle el testigo ahora a Ricard, me gustaría, bueno, vamos a terminar después de hablar de lo de Jorge Martín y su duelo con Fabio Quartararo, pero Fabio Quartararo pudo estar ahí y terminar en el podio por una... han revivido un poco las marcas japonesas. También tuvimos a Joan Mir en quinta posición final, pero solo es el tercer podio de la temporada para las motos japonesas. Y es en la segunda carrera que hay podios de motos japonesas. En Texas ganó Alex Rins con Honda y el tercero fue Fabio Quartararo, que ha vuelto a ser tercero aquí. Totalizamos 3 podios de motos japonesas en solo 2 carreras han estado en el podio. Esto, Ricard, ¿cómo deja la situación respecto especialmente también de aquello que se comentaba sobre las concesiones para las motos japonesas? Sí, bien visto. A ver, yo de entrada diría que esto parece, y lo sabremos pronto, viene Motegi, luego viene una semana ahí Indonesia y luego viene Australia, es decir, circuitos de frío, de calor, de frío otra vez. En el caso de Australia, yo creo que es un espejismo, lo de Honda y de Yamaha. Es más, si no lo es, y ahora resultara que en un circuito de mucha frenada y mucho giro, stop and go, pues llega la Yamaha en Motegi y también lo hace bien, ya no entenderé nada. Es decir, no entenderá nada, porque aquí hay una serie de razones, léase el circuito, léase esas carcasas más duras que, más que beneficiar a Honda y Yamaha, parece claro que perjudicaron el dominio del resto, entonces igualaron un poco más las cosas. Es muy bueno, porque es bonito ver de nuevo a Mir ahí peleando, es bonito ver de nuevo a Márquez ahí peleando y haciendo podium en la sprint, y si no se hubiera caído seguramente también en la race, y lo mismo para Quartararo, es bonito, porque si no al final, pues sí, es verdad que no es culpa, o sí, es culpa, pero no para acribillar a Ducati, porque su Ducati ha hecho una buena moto y encima se está demostrando que con la moto satélite
en este caso no solo la 23 del Pramac, sino la 22 del Moni, te puedes meter en la lucha por el campeonato, quiere decir que la moto es competitiva y que para Ducati, desde una perspectiva de marketing y de venta o alquiler de motos en un futuro a equipos, pues eso es muy bueno, porque demuestra que la moto funciona, no solo la oficial. Entonces, respecto a Yamaha, a Honda, a las concesiones, buena pregunta. ¿Eso puede influir a que ahora resulte que o no las quieran a acceder a dar el resto de competidores o que las propias marcas tampoco las acepten? Yo creo que se verá en breve. Este próximo fin de semana en Japón veremos si se repite esta extraña situación que hemos vivido en un circuito nuevo como ha sido el de la India. Dudo mucho que se mantenga y repito, y si sucede, pues que venga alguien y me lo explique, porque la única cosa que ha cambiado en estos días es hicieron una paqueta aero Honda, pero que en su momento en Misano tampoco funcionó. Probaron la 24, que Márquez descartó, no Simir, que estuvo trabajando con ella en Misano en el test y evolucionó y mejoró con la 24. Yo creo que eso también le estimuló mucho a Mir, vino bastante motivado y también un cambio de actitud clara en este caso de Márquez y de Quartararo bueno, lo vimos muy claro, salió, se encontró bien y desde el momento que se encontró bien, en todo momento estuvo luchando por posiciones en entrenos y todo, por lo tanto, su nivel de implicación y motivación fue alto. ¿Cómo se lee eso? ¿Es porque realmente ha decidido, por decirlo, que va a seguir en Honda y tiene claro que está implicado? No tiene por qué. Igual es porque sabe que tiene ya una salida y se ha liberado de muchas presiones, así que cada uno analice como le dé la gana. Pero está muy claro que Marc le puso muchas más ganas de lo habitual. Y Mir, repito, muchísimas más, pero porque encontró una situación con esos neumáticos de carcasa más dura y con esta onda que parece que en estos circuitos así, con estas grandes frenadas, funciona mejor, como era Austin. Y hasta aquí. Luego lo veremos en breve, pero yo creo que sería básicamente un espejismo lo que hemos visto en este circuito. Así que lo de las concesiones, creo que estamos en la misma tesitura, que no ha cambiado nada. Ya. Es que, bueno, a mí yo iba más a pregunta, lógicamente, por cierto, has dicho que venga alguien y me lo explique. No, tú estás aquí para explicárnoslo a nosotros, cómo funciona todo No, esto. desde la parte técnica puede venir quien quieras y hacerte una explicación de lo que hemos visto este fin de semana. Lo estuvimos hablando con Dani Pedrosa, la explicación lógica era pues eso, la pista, la motivación de Marc y de Mir y sobre todo este cambio de neumático, esa carcasa más dura que trajeron aquí. Pero Mm. vuelvo a insistir, si lo que hemos visto aquí se repite en Motegi, en Indonesia o en Australia, entonces sí que va a tener que venir alguien a explicarme cómo se hacen 13 carreras de un mundial donde damos todos por hecho que la Honda y la Yamaha son un desastre y a partir de ahora resulta que están allí luchando delante. No tendría una explicación lógica, No, ¿verdad? mucha lógica, efectivamente, no tendría. Y Siempre habrá probablemente, alguien, que te vendrá y te dará, siempre hay mesías, eso está no, muy claro. bueno, y Mesías habrán, lecciones. pero precisamente porque entiendo un poco de este negocio, como yo no soy técnico, me ceñiría a que uno que sepa de verdad me dé una explicación técnica, porque yo no la entendería. Si ahora, repito, volviendo a los neumáticos normales de toda la temporada y tal, esto que hemos visto aquí se repite en un circuito de temperaturas más normales, incluso que puede llover, Motegi, luego volvemos a Indonesia, otra vez temperaturas más duras y estos neumáticos, ahí tendría lógica, y en Australia. Entonces, se repiten en 3 carreras lo que hemos visto aquí, yo ya no entenderé nada, ¿vale? Es Por decir, no cierto, entenderé cómo hemos hecho 13 carreras del Mundial a nivel, esto es un desastre, y de golpe se soluciona. sí, no, porque estaban lejos, está claro. El Ricard dice lo de la temperatura alta, lo comento con vosotros, porque
Ya también en algún vídeo lo he explicado. Cuando la temperatura del ambiente es muy elevada, cambia el carácter del motor y ese primer toque de gas se dulcifica mucho. Esto es algo que comentábamos antes de entrar con Ricard, porque muchas veces en Malasia, en aquellos test de Sepang, ya se habían encontrado algunas fábricas con problemas a la hora de escoger el motor precisamente por esto, porque el exceso de temperatura ambiente enmascara muchos problemas del motor. Y siguiendo No, con el pero tema de los espera, neumáticos, déjame que te diga que a claro, esto que apuntas tú, que es una realidad y ha pasado siempre en los test de Sepang, que no se aprecia el comportamiento de un motor cuando ese motor trabaja a una temperatura de, pues eso, 60, 70 grados, como mucho, o, como es el caso de este Gran Premio, tienen problemas para mantener los 80, porque en el caso de Moto2 se les va a más, ¿eh? De 80. sí, Evidentemente ahí entramos en una línea de mayor, digamos, intolerancias de materiales, se pierde potencia y el carácter de un motor que sea agresivo puede dejar de serlo, porque incluso un motor pequeñito como una Moto 3 pierde mucha chicha. Entonces, y añado, y encima hay otro tema que tiene que ver con las presiones mínimas que no ha habido, y esto lo digo, y estamos a lunes, ninguna, ni aviso, ni penalización, ni nada por presiones bajas en este Gran Premio, pero también hay que hacer una lectura. Neumáticos con carcasa más dura. ¿Estamos? Eso significa que hace trabajar el neumático a teóricamente menos presión, menos temperatura interna que una ujú, carcasa más blanda, ¿ok? Y por lo tanto, sobre el papel, teóricamente, es más fácil controlar que la presión en ese sentido no se te vaya tanto arriba y no es necesario llevarla tan baja. Esto es una explicación claro. teórica, es decir, son unas carcasas más duras y por lo tanto, en teoría, no sube tanto la temperatura interna por tema de seguridad y no tienes que jugar tanto. Por lo tanto, son condiciones muy diferentes. Ahora veremos, repito, en un Japón o en un cualquiera de los otros circuitos que vienen, si se repite todo esto, por lo que respecta a las japonesas, yo entonces será cuando no entenderé nada. Bueno, esto que explicaba ahora Ricard de la carcasa dura que bueno, hace que no suba tanto la presión es porque no sube tanto la temperatura interior. Si buscáis dentro del canal veréis que hay un vídeo con Ramón Forcada y Denis Noyes. Ahí Ramón Forcada nos explicaba que la presión sube no tanto por la temperatura del asfalto, no tanto por la temperatura ambiente, sino por la fricción de la propia carcasa. O sea, de las moléculas del caucho o del material con el que esté hecho el neumático, y eso es lo que hace subir la presión interior. Y esos neumáticos han sido lo que han privado a Fabio Quartararo de hacerse con la segunda plaza, porque cuando superó a Martín por el hecho de irse largo eh, vimos el espectacular adelantamiento y fue espectacular, Ricard, ese por fuera que le hizo en el cambio de dirección Jorge Martín a Fabio Quartararo, que dijo que no tenía tracción en absoluto. Pero a Jorge Martín le ha afectado un poquito la polémica de si tenía que haber sido sancionado por el mono que se le abrió o que se abrió, porque es algo que no está claro. Al respecto de esto, ostras, es muy Yo lo difícil tengo muy saber. claro, ¿eh? Al respecto de esto, para mí el espíritu de una normativa se tiene que ver siempre desde la perspectiva de la tolerancia. Y me explico. Si a ti se te abre el mono, aunque estés tipificado, que si se abre es bandera negra, bla, 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 pero se te abre, yo entiendo que se te abre, pero no que lo has abierto, es que ni se me ocurre pensar que lo ha abierto él. Pero tú corriges esa situación y pierdes unos segundos, o ni que sean dos, creo que perdió unos 2 segundos respecto a Quartararo, y vuelves a abrocharte, yo no le meto bandera negra. Ya sé que algunos dirán, pero es que Quartararo le metieron 3 segundos de penalización. Ya, pero es que Quartararo iba con el mono desabrochado y encima perdió la pechera. Era una situación diferente a esta. ¿Y por qué digo esto? Porque
Aquí solo hay que ver que si no lo penalizaron es porque se consideró que ya había solucionado, y si no, alguien tendría derecho de los otros equipos a reclamar, me parece bien, pero es que si no llegamos a un punto de locura que podría ser, por ejemplo, que evidentemente todo es discutible, los fuera límites y tal, pero tú imagínate una situación, mira, te voy a decir un tío que va toda la carrera en presiones correctas de neumáticos, ¿vale? Que está Ujú. siempre por encima de ese 50% y tiene un pinchazo y va al límite, quiere decir, va al 52% o 55% del tiempo por encima en las presiones correctas, no por debajo. Y tiene un Sí, sí. pinchazo, demostrado, porque se le va la presión del neumático, en la última vuelta y hace una última vuelta muy por debajo de la presión, y eso hace que acabe afectando a que está al 49%. ¿Le deberían de penalizar? Sí, ¿no? Sobre el papel le deberían Sí, de sí. penalizar Si porque ha se sigue estado al el pie de la letra la norma, 49% de sí. la carrera. Estoy haciendo una especulada, pero el espíritu de eso sería correcto. O sea, el tío le pincha la rueda, llega con la rueda medio pinchada, con medio kilo, hace la última vuelta como puede. No digo que haga, que gana, acaba la carrera como puede, ¿eh? Sí, sí. Con la rueda pinchada, y encima le vas a descalificar. ¿Sería justo? No. Yo no voy a decir el qué. Para mí sería para pensárselo. Entonces, el reglamento, si acaso, hay que especificarlo mejor. Si el mono está abrochado mal, Sí. está abierto y el piloto en una o dos vueltas no soluciona la situación pasando por boxes, o como hizo Martín ayer, ya sé que es un rollo porque entonces tienes que estar escribiendo todo el día. Pero chico, si Hombre, quieres se van hacer dando, las es cosas que lo bien, curioso es que se van dando cosas nuevas claro, y hay pero que la que te he dicho contemplarlas. yo es una tontería, ¿verdad? Pero ¿y si un día pasa? ¿Y si un día se demuestra que un tío que estaba al 51% del tiempo de la carrera pincha la rueda y hace que durante una Sí, vuelta sí, sí. vaya muy por debajo de la presión, y eso hace que esté al 49%? Lo descalificamos, aunque haya Claro. hecho el 12, No, acabando... y además te diré que Martín esta vez llevaba el velcro bien cerrado, por lo que parece un poquito extraño que se lo abra, tire de la cremallera y se cierre el velcro. No, no está haciendo un paseo por el Para campo. mí es como cuando pisa uno verde y le meten 3 segundos en la última vuelta. Pues vale, si está tipificado así se hace. Martín se dio cuenta que así no podía ir y subió la cremallera. Aquí, como yo lo veo, era que tendría que haber tenido una bandera negra con franja amarilla que tiene que ver pues con un problema mecánico, en este caso si se especifica que también pueda tener que ver con algo de seguridad, que si ese tío no resuelve Mm. esa situación en el tiempo de una o dos vueltas, le van a poner bandera negra, por decir algo, ¿no? Bueno, Sí, pues para mí Martín perdió 2 segundos arreglando esa situación. sí, sí, sí. Punto. Yo sé que hay gente que ha pedido que tendría que haber sido descalificado. Hombre, sí, claro, todo lo miramos así, pues nada, No, hagamos lo yo si que acaso lo decíamos, que que era penalizarlo todo, todo. Cualquier adelantamiento, cualquier maniobra, cualquier toque de carenados, todos penalizados, todos... no, pero venga. hay una cuestión, Ricard, que yo creo que no todo es penalizable y yo creo que no habría que penalizar tanto, eso estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no me parece adecuado es que en la salida de la sprint hubo un error por parte de Marini que se le ha sancionado y hubo un error por parte de Bradal, creo, que no se le ha sancionado. Entonces, parece que es un poquito la misma acción que tiene diferentes consecuencias. No, es que yo la de Marini no la sancionaba, fíjate lo que te digo. O sea, Es que Marini... yo creo que hizo una trayectoria errónea, No, pero a ver, a pero ver ya si es está. que yo que he dormido poco. Marini iba más de media moto por delante de Bezzecchi, ¿verdad? Por la Sí, izquierda de la trazada, ¿no? El tío llega allí y cierra, entra al viraje. sí, sí, sí. Retrovisores no tiene, ¿eh? O sea, eh, yo como yo lo veo, luego habrá Mm. 50 que dirán que si estoy loco. No, no.
llevaba media moto como mínimo por delante de su compañero. Y llega un momento que el tío frena y entra. Y su compañero es el que va media moto por detrás y no para bien la moto. De hecho, se le levanta. Yo no veo ahí una acción penalizable fíjate lo que te digo, a Marini. No, yo de hecho he Estaré llegado loco a yo, escuchar. pero no soy de penalizar y menos hay acciones que sí. Por ejemplo, es que para mí me cuesta de explicar. La trazada que hace Marini, si es la correcta, el tío frena en su sitio, no cruza la pista en este caso de izquierda a derechas, como hacen muchas veces en las salidas, y mete un interior de esos locos que dices, pero ahí no entras, ¿dónde vas? Sí, sí, sí. El tío hace su frenada y luego entra. Mil veces vemos tíos que en Montmeló entraron por un interior bestia y en otros sitios que dices, hostia, un poco al límite aquí, ¿no? Buscar tanto el interior con una moto que de parado en tercera llega seguramente a 180 ya a esa frenada. ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, yo es que no lo veo una acción tan penalizable. La veo porque sí, porque se han caído y se ha hecho daño él mismo, pero y porque ha perjudicado a su compañero. En el caso Marini, lo siento, yo no la veo. Han habido otros casos que sí, que veo acciones, por ejemplo, luego la revisé porque en directo no la vi bien, la de Alcoba. Sí, Es que entra por donde... Y entra una chufla importante. No que es no toca. aquello... Sí, sí. Se lleva puesto a Marcos Ramírez y Marcos ya se lleva todo el resto. Es así. Y además porque buscar tanto el interior, hay un límite. O sea, tú a una cierta velocidad, hay por física, un ángulo necesario de ataque a un viraje que tiene un límite. Y a veces que se meten por interiores bestiales, ¿vale? Entonces... En fin, que yo no soy tanto de penalizar, lo No, cual no, no. evidentemente comportará que algunos piensen que, claro, entonces vale todo. No, no vale todo, está No, claro que no. Pero errores a estas velocidades de precisión y de tal, los hay. Y para mí el de Marini, pues no fue un error de no lo es, precipitación. no. De hecho, fue me llamó mucho la atención porque me llegaron a decir en Twitter, no, pero es que ha frenado demasiado tarde. Y ya no respondí, pero es que Pero eso es si ser piloto, ¿no? entraba, O sea, los si él pilotos estaba entrando. lo que quieren es llegar antes que sus rivales y no hay más. Lo que no pueden hacer es jugar a los bolos con sus contrarios o compañeros de pista, pero El que va por delante tiene prioridad y por delante iba Marini, yo lo siento. Pero bueno, en todo caso hay unos árbitros que tienen que juzgar sí, sí, y sí, ya sí. está. Pero Yo bueno, si tuviera que juzgar, pues en este sentido a mí me criticarían porque penalizaría otras cosas mucho más duramente, de comportamiento en pista, de cortar, de todo eso, pero no no algunas acciones donde no diré que sea normal, pero es lógico que en una salida hayan impactos y hayan... Es que es lógico, no, coño. no, O no sea, vamos a decir lógico, yo creo que podemos decir que entra son dentro de lo cosas que normal, ¿no? pueden darse, son cosas Claro, que pueden darse que si pueden hay darse, males. bravo. Y bueno, pues para mí lo que es el fin de semana a nivel de MotoGP, pocas cosas más tiene a nivel de gestión o de que se puedan destacar. No sé si hay alguna cosa que tú quieras No, vamos a decir añadir. lo que hemos dicho, es decir, que no solo, porque muchas veces podrían decir, no, la Honda ha mejorado porque Marca está... No, la Honda ha mejorado porque lo hizo Mir, se le vio todo el fin de semana, incluso Nakagami también, la Yamaha con Morbidelli lo mismo, por lo tanto, en este sentido, en esta carrera han mejorado, y lo propio, un poco al revés, las Aprilia, que en ningún momento del fin de semana estuvieron muy vistosas, más allá de alguna vuelta puntual, de vuelta rápida, atacada de Maverick o de Aleix y tal, pero una Con, percepción con temperatura no van bien, ¿eh? Con alta no. temperatura no van bien las Y Aprilia. Binder, que como siempre, no falla. O sea, el tío está allí, aunque no sea brillando, cuarto, tal, ahí está, cuarto en el campeonato, cuarto en la sprint, cuarto en la carrera larga. Sí, sí, Este no sí. falla, no así su compañero, que falla como una escopeta a ferias. Entonces, ese para mí es el resumen. Un fin de semana complicado para los pilotos, pero
Y ya acabo, fantástico por una cosa muy importante, de que el alarmismo con el que mucha prensa, sobre todo británica, y mucha gente le ha metido a la participación o al que el MotoGP fuera a este circuito, a la India y la logística y todo, ha resultado que ha sido un éxito. Ha faltado simplemente que pudiera haber más público para que fuera más redondo el éxito, pero ya llegará, porque Yo gente creo en que no ha India habido hay. todo el público que se podría haber esperado precisamente por ese alarmismo. Había dudas sobre si se iba a celebrar o no. Y sembradas, pues quizá desde el entorno del campeonato, bien sea por la prensa, bien sea por gente que estaba en el campeonato, porque no se sabía si se iba a homologar la pista o no. Pero yo creo que para la próxima temporada podremos contar con más afluencia de público. Sí, Una sí. carrera que, como decía Ricard, nos ha dejado una resurrección temporal, esporádica, puntual de las fábricas japonesas, en donde vemos que la Ducati sigue siendo la marca que domina la categoría, con unas Aprilia y unas KTM que a veces sí, a veces no, pueden estar para luchar en la cabeza. Y ahora vamos a pasar a una categoría que, bueno, tiene dueño, yo creo que tiene propietario y que tiene marca registrada. Vamos a pasar a Moto 2. Y el Moto 2, obviamente, Pedro Acosta, es, ya digo, el gobernador de la ciudad, ha mandado, o sea, no se llevó la pole, pero ya sabemos que fue una pole en mojado, un poco extraña, que Ricard, eso tú sí me comentabas que era un poquito, vamos, que no sé si estás muy conforme con que los hubiesen puesto a jugarse la quali en agua sin haber hecho un poquito de testeo de cómo estaba la pista en una pista desconocida. Bueno, no, no es exactamente eso. Es exactamente que sí, por las circunstancias que se dieron, de que después de la quali 1 de Moto 3 lloviera y tuvieran de golpe una quali 2 que se tuvo que retrasar, como todos vimos, por unas condiciones de pista impracticables, pero que una vez superada esa situación y ya una pista en mojado, como puede pasar 20 veces más, hicieron salir a Moto 3 directo. Pues vale, es lo que hay. O sea, tampoco puedes estar modificando el mundo cada día porque ahora llueve y no es lo que hay. Yo lo acepto. Y acepto también que Moto 2, pues sí, directo a la quali 1 y a la quali 2 en mojado. También. Pero, por ejemplo, para mí, el hecho que hubiera la carrera sprint, puedo entender que los pilotos de MotoGP o la Race Direction decidiera hacer un warm-up de 15 minutos para que probaran un poco en agua y no salieran a la sprint en condiciones de mojado, pero yo estaba retransmitiendo esa situación y estaba muy, muy lejos en los estudios de España y veía claro que tampoco se iba a dar la situación tan dramática como se estaba planteando de una pista impracticable donde parecía que ya ni se planteaban correr la sprint. Pero si es que estaba claro incluso a final de la Q1 y principio de la Q2 de Moto 2, y lo dije yo, que esa pista se iba a secar para la sprint. Y lo tenía clarísimo. Quiero decir que lo que sí reivindico, hombre, que tenemos que ser más coherentes, que la seguridad de los de Moto 3 y Moto 2 es para mí la misma que MotoGP, por mucho que una MotoGP corra más. Una MotoGP corre más, pero la MotoGP también tiene medidas de seguridad activa y pasiva superior en todo, es decir, electrónicamente y en mil cosas, y en los neumáticos de agua, y en una Moto 2 es una moto muy complicada en agua y salieron a pelo, sin probar nada Sí, sí, sí. en el tal. Entonces, es verdad que no es lo mismo que salir a fondo en una sprint. Por eso estuvo bien que les dejaran probar si eran agua, pero luego el cachondeo fue bueno cuando resultó que habían pactado entre los pilotos, o así lo dijo Aleix, hacer solo 2 vueltas en agua para tantear, porque ya vieron que eso Sí, se iba a sí. secar, y luego ya los listos de la clase, como siempre, dijeron, pues yo salgo con slicks. Ya Sí. estamos. O sea, Bueno, pero la unión. ya sabes que aquí el más tonto hace relojes y bueno, vamos a recuperar, si te parece, la categoría de Moto 2, porque es Sí, verdad que
he abierto ahí un melón que Ah, daría no, para no, un vídeo a mí me entero. tiras, yo resto, ¿sabes? Si haces saque, yo resto. Bueno, ojalá tuviéramos todo el tiempo del mundo. Pero bueno, volviendo a Pedro Acosta, bien, bien porque, bueno, ha dominado, pero hemos visto a un Arbolino que ha regresado por sus fueros e incluso antes de la bandera roja se puso a liderar y a tratar de ponerle problemas, de ponerle apuros a Pedro Acosta, pero parece que no hay nadie que le ponga el pie delante, bien por el equipo, o sea, no, por el equipo y por él mismo. O sea, ahí se ha dado una suma de factores espectacular para tener una categoría de Moto2 este año muy, muy dominada por un solo hombre. Totalmente, pero lo que pasa es que si cogiéramos un vídeo nuestro de hace de 3 o 4 meses, al final estaríamos hablando otra vez lo mismo que estamos hablando ahora, ¿eh? Y eso que en aquel momento no era ni líder del campeonato, ¿No? pero Y ya, tú decías ya en ese momento que a ver si llegaba a Sepang y siendo lo campeón del mantengo. mundo o se hacía campeón del mundo en Sepang. Y lo mantengo, evidentemente, si no ocurre nada, evidentemente, porque puede ocurrir, nunca puedes dar nada por hecho hasta que esté hecho, pero si no ocurre una desgracia, yo mantengo que no llega ni a Qatar ya siendo campeón del mundo, porque su ritmo ahora mismo es ese. Estamos hablando de 39 puntos de ventaja, estamos hablando de 7 carreras por delante, solo que en 3 te sume diferencias fallando Arbolino o fallando Dixon, como ocurrió ayer, por ejemplo, Sí, se planta con 51 puntos al acabar Sepang, si no lo digo mal, sí, lo digo bien, y sí, ya es campeón del mundo, ¿no? efectivamente, efectivamente. Pues, Lo pues único eso que no lo es, veo nada complicado, porque además ¿puede cometer un error cualquier día? Sí, hombre, claro, mira cómo lo está cometiendo Pecco Bagnaia. Pero, ¿qué hace que Pecco Bagnaia cometa errores? Que le están apretando, básicamente. ese es el ¿Quién punto. está apretando a Pedro Acosta? No es que nadie lo esté apretando, ¿eh? No quiero quitarle mera, pero es que no lo están consiguiendo. Cuando no falla Arbolino, falla Roberts, perdón, Dixon. Cuando no, Canet, demasiado a menudo. Cuando no, Vietti, que parecía que también quería decir la suya, se ha lesionado. Que por cierto, como noticia, ya la doy ahora, que iban a bajar en el Fantic a Borja Gómez, Sí. sustituyéndolo por Casadei en las últimas carreras de este campeonato, pero la lesión de Vietti, que de momento parece que va a estar 2 o 3 carreras mínimo fuera, va a hacer que mantengan a Borja, igualmente suban a Casadei. Esto es de última hora, y aprovecho para decirlo Y aquí. aprovecho yo para preguntarte, quizá no hay demasiada prisa por obtener resultados. Absolutamente. Lo que hay es una, no prisa ya, sino una locura. Es decir, si tú tienes un contrato donde se especifica lo que son prestaciones deportivas, es decir, donde ponga, por ejemplo, fecha 15 de julio de presente temporada, si el piloto no está clasificado entre los 15 primeros o no ha hecho un mínimo de, estoy especulando, de Sí, 3 sí. top 10, depende del nivel que tengas de expectativas. Puedo utilizar una cláusula de bajo rendimiento. Me explico, ¿no? Yo le pago muy Sí, bien a sí. un piloto porque quiero que esté luchando por el campeonato. Y ese piloto le pongo unos mínimos donde a mitad de temporada o tal, si no ha cumplido, pues eso, que de luchar por el título está, que no están entre los 10 o 15 primeros del campeonato, utilizo la cláusula que si la ha firmado el piloto será porque la ha aceptado, de que no está dando los resultados deportivos o las expectativas o las Mm. prestaciones y lo puedo bajar de la moto. Si es así, si está especificado en el contrato, es una cosa, pero en el caso de Borja Gómez, ya te digo yo que no lo hay. Lo bajan porque sí, aunque no está tan claro que lo vayan a poder bajar, porque para eso las cosas se pelean, ¿no? Pero ese es el tema. Haces una Sí, apuesta sí. con un chaval, lo subes y darle solo media temporada o un poco más de media temporada a un rookie, pues de Moto2, ¿eh?
Es que ahí que es es la... donde iba un poquito porque la lógica de la que hablabas antes a mí me hace pensar que si haces una apuesta, voy a poner una comparación, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero Fermín Aldeguer fue una apuesta de Bosco Oscuro y no ha estado dando resultados hasta este año. Pero Bosque Oscuro es otro tipo de management con Sí, pero una hablo visión de la mucho más lógica. deportiva, expiloto, nada que ver con No, nada otras que ver, pero gestiones, te hablo digamos, de la de... lógica. Si tú haces una apuesta y sabes que es rookie la persona que está subiendo a la moto porque es una apuesta, lo razonable es darle una proyección a esa apuesta que has hecho tú. Porque Ya, entonces ese tiempo que has estado, que ahora mismo son 13 grandes premios, 12 más uno que decimos en España, pues oye, que sí, Lucio, es tiempo pero lo perdido. razonable barra el sentido común no existe, pero no en MotoGP, no, en el mundo. Así que eso Tan es lo raros que somos. hay y para eso hay contratos y para eso hay abogados y cuando algo no está y no es justo hay que lucharlo y punto. Entonces seguimos con lo que iba, que me enrollo con esto y me salgo del plano. Yo lo único que decía, Acosta, a ver si alguien se atreve a poner el cascabel y apretarlo un poco. Tiene margen de puntos suficiente para que si falla en una carrera, siempre y cuando no haya lesión, tampoco se ponga nervioso. Eso es Ujú. así. Y a partir de aquí, pues celebrar que Sergio García hizo un muy buen fin de semana, que creo que es bueno porque estamos hablando de un rookie. Celebrar también Manu, que estuvo ahí luchador y muy bien. Marco Ramírez, que también tengo que celebrar que hizo un salto de calidad porque tras la primera caída de la primera salida, a pesar de que le arreglaron la moto, pues le quedó el semimanillar izquierdo, creo que era, o derecho tocado, la bomba de freno rota, etcétera, y salvó como pudo. Y también bien, en este caso, Izan Guevara, que cogió puntos, y Sí, también Albert Arenas, que iba bastante tocado de la lesión que arrastra y acabó ahí también cogiendo puntos. Así que bueno, en resumen de Moto2, suma y sigue y va para bingo Pedro Acosta. Y si nadie lo evita, pues va a ser campeón del mundo antes de llegar a Qatar. Y eso, ya totalmente. sabes que es mi Y opinión. ahora, obviamente, lo más delicado es precisamente esto que comentaba Ricard sobre las carreras que son tan consecutivas y que si cometes un error que te obliga a pasar y pagar un peaje de más de un gran premio en el dique seco, Mm, todo puede cambiar. Entonces, aquí ahora, en este momento, lo más importante para el Ayo y para Pedro Acosta es saber gestionar las situaciones en las que iba perdiendo puntos. Como bien ya ha hecho la comparación de Peco Bagnaia, que le apretaba Bezzecchi, que estaba delante, y también estaba perdiendo puntos con el otro rival porque eran primero y segundo y él iba tercero, pues saber leer que ese tercero quizá es lo que toque en esa carrera, no perder más puntos de los que, bueno, pues en realidad deportivamente puedes perder. mm, Y bueno, de Moto2 yo también, es lo que te decía, mucho más no he visto. Sí que gran carrera de Sergio García, espectacular remontada, incluso en tiempo, de menos con la cabeza de Manu González. Bueno, pues también hemos comentado en el otro programa, Track GP, que podéis ver también en el vídeo, que analizamos las acciones de pista, que Izan Guevara ha hecho o está dando ya muestras de una progresión que quizás se esperaba en las primeras carreras, pero atendiendo a lo que estábamos hablando ahora con Ricardo, de la tranquilidad que se necesita para acometer una temporada de un rookie, ahora ya está dando los resultados y progresando como en principio se tenía que esperar de un campeón del mundo con el talento que tiene Izan Guevara. Porque ni Izan Guevara ha olvidado cómo se pilota una moto, ni el Aspar se ha olvidado de configurar una moto y de poder dar el material ganador que, por ejemplo, su compañero de equipo pues ya está sabiendo explotar. No sé si sobre esto tú querías añadir algo más porque te he visto hacer un no, no, gesto. Vale, no. pues entonces con este cierre de Moto2 entramos en la categoría muy disputada, muy abierta y ahora mismo con dos líderes de Moto3.
En Moto3, Ricardo, hemos visto a un Leopard espectacular, a un Jaume Massià tremendamente sólido, constante, rodando solo desde el viernes, haciendo su propio estudio de la pista, entendiendo la pista, que eso es muy importante, y yo creo que ahí hay un grado de madurez que quizá Holgado tiene de forma natural, pero que aún le falta un poquito, pero estamos viendo precisamente esa solidez que hablábamos al principio de año de Holgado. Yo la estoy viendo ahora en Jaume Massià, que está en una dinámica, ya sabes que en el deporte es muy importante las dinámicas de resultados, está en una dinámica ascendente, mientras que Holgado ha rectificado, ha salvado muebles, pero no sé, no sé. Bueno, yo tampoco, pero sí que sé que podría haber sido peor en tanto en cuanto Holgado al final, con esfuerzo y un poco de suerte, ha parado pues una hemorragia que venía siendo un poco importante en las últimas carreras. Es decir, se le estaba complicando bastante porque hizo cero en Misano, hizo cero en Barcelona, entonces esto con Massià a la par haciendo podiums en las mismas carreras que tú haces cero, pues te empiezas a poner nervioso. Y aquí, pues ha salvado con esta cuarta posición muy bien salvada, peleándose además con David Alonso, con David Muñoz, defendiéndose ahí. Por lo tanto, en ese sentido, una vez más, como decía antes en MotoGP, entre Martín, Bezzecchi y Pecco, yo egoístamente me alegro de esta situación. ¿Por qué? Porque tenemos 7 carreras por delante y esto no es propaganda, es un mensaje, digamos, de positividad en divertirnos. Y tenemos a 0 puntos al primero y al segundo clasificado del Mundial de Moto3, a 1 punto a Sasaki, que está tercero, y ya David Alonso a 22 puntos, que es pues una carrera de diferencia, y a 28 está Onchu y a 34 Ortolá. Es decir, más de medio mundial, 7 carreras por delante y como si empezáramos de cero. Y tenemos en el caso, pues nuestro, tenemos 2 españoles allí con máximas tal, David Alonso, que ya hemos visto lo que es capaz de hacer, Sí. chaval rookie contra un Massià y un Sasaki, que son veteranos, y un Holgado, que es su segundo año. Por lo tanto, brutal la que nos viene, porque encima todos sabemos que las carreras de Moto3 son brutales generalmente. Y aquí, como tú apuntabas, hay que entender una cosa. Este circuito, evidentemente, para diferencia de otros circuitos diseñados por Hermann Tilke y de Fórmula 1, era menos, entre comillas, fácil para una Moto 3 que pueden ser otros circuitos donde realmente es casi todo a fondo por exagerar. Era más exigente las líneas, las trazadas, había muchas curvas bastante técnicas también para una Moto 3 y encima curvas súper lentas donde Mm. iban por debajo las MotoGP de 55 kilómetros por hora y pasaban más rápido las Moto 3 en la curva 3, por ejemplo, que una Sí. MotoGP. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues que evidentemente todos partían de cero como en todas las categorías. Y aquí, pues todos hicieron lo mismo, hacer una simulación para más o menos calcular el cambio y las marchas, que en el caso de Moto 3, que no en Moto 2 y sí en MotoGP, se puede variar porque tienes 2 primeras, 2 segundas, 2 terceras, más la primaria, más el piñón y el plato, entonces hacer el cálculo. Y aquí pues tengo que decirlo porque lo sé, una vez más, pues Christian Lumber ahí afinó mucho y ya desde el primer entreno clavó mucho el cambio, la moto de Masia iba muy bien y él no te explico cómo, y ha estado marcando la pauta todo el fin de semana, porque cuando luego se encontró, que lo hemos dicho antes, de sopetón, la Q2 en agua sin haber dado ni una sola vuelta y encima venían de la Q1 4 pilotos que ya venían un poco más rodados y tal. Resulta que el tío hizo la pole. O sea, en agua Sí. también la clavaron. Y luego lo de la carrera, que la retransmití yo lo estaba de alguna manera diciendo, Masia, como se descuide Sasaki, se va, porque sigue marcando un ritmo total. Y impecable fin de semana de Masia y de la moto del Leopard.
En Sí, esto sí. O por no te eso voy a decir decía al principio que es muy importante la parte humana que lleva la totalmente. gestión técnica. Totalmente. Y cuando déjame acabar, y precisamente porque, claro, todos los equipos, sin desmerecer a nadie, pero como conozco el tema de Moto3 al dedillo, porque me sé los detalles, Mm, eh, cuando tú estás y vas a Jerez, a Cataluña, lo tienen todo probadísimo. El cambio, la puesta a punto. Pero claro, cuando llegas a un circuito nuevo y en 3 tandas tienes que espabilar y afinarlo todo, pues hay gente que marca diferencia. ¿Estamos? Y se ha visto ahora. sí, Entonces, sí, sí. tengo que decirlo porque es que sé que es así, no lo digo. Y además yo tengo amistad personal con Christian Lumber, sí, pero es que igual que mañana puedo decir que la han cagado en algo o en lo que sea. Pero es que aquí se notó mucho. Y encima las Honda en general iban bien porque el chasis de Honda es una maravilla. Si Mm, tuviera un poco más de motor, sobre todo en quinta y sexta, todavía apretaban más a las KTM. Otra cosa será lo que pase en 2024, donde KTM tiene preparado un juguete y una evolución importante y Honda también están trabajando, pero no sé si llegarán al mismo nivel así de saque y de salida. Pero bueno, dicho esto, pues Moto3 creo que lo vimos todos. Una carrera con unas luchas bastante bonitas y entretenidas. no, y además, cogiendo el hilo de lo que había comentado Ricardo, que había hasta Ortolá en 30 y pocos puntos, eh, lo bueno es que además esos nombres, por algo están ahí, son los que en cada carrera se están quitando puntos los unos a los otros. Por lo tanto, eso va a hacer que no sea como en MotoGP, que son los 3 nombres y nadie más, aunque se mezclen por ahí, pero en Moto3 va a ser una auténtica delicia de locura, una locura deliciosa el hecho de que se puedan en cada carrera quitar puntos los unos a los otros, porque si Masia esta carrera ha llegado el primero destacado, en la siguiente en Japón puede que quede el sexto, detrás de todos esos nombres que antes ha dicho Ricard y que pierda muchos puntos respecto de el resto, que los Esto va a ser recupere así. en Australia y que pase esto, que va a hacer más interesante si cabe el final de temporada en Moto3. Y yo te diría que de la misma manera, Ricard, que has dicho que el campeonato de Moto2 probablemente llegará a Qatar con un hombre ya con la corona de campeón del mundo, yo te diría que Moto3 hasta Valencia y con varios pilotos con posibilidad de estar de Sí, llevarse el título. te lo compro, básicamente porque lo que has dicho es una categoría tan abierta que mañana en Motegi puede fallar uno de ellos en cualquiera de las curvas que hay. Entonces, no hay nadie, o no, o resulta que ahora Masia coge un oxígeno brutal, porque evidentemente ahora está en una nube de autoestima y de confianza y de motivación. Y, y en casa de Honda en Motegi les vuelve a poner en sitio, que no es ninguna locura, pero dudo mucho que consiga, entre comillas, mantener este liderazgo que le vimos en esta carrera en las 7 carreras que vienen. Lo que va a ser es tremendo. O sea, tremendo lo que vamos a ver, sobre todo en un circuito como Indonesia, donde acuérdate, caben 7 entrando en una curva. Sí, Tremendo, sí. ya no te cuento, y esa me toca retransmitirla a mí, la de Phillip Island, Australia, No, ¿sabes? Phillip Island va a ser espectacular, va a ser una barbaridad. Ya me preocupan allí. Espero que haga buen tiempo, que no haga mucho frío y no haga mucho viento, la verdad. Y en Tailandia y en Sepang, perdón, y en Qatar, donde hay también una pista, para mi gusto, no ideal para Moto3, en el sentido de que allí todo el mundo va rápido, pero es una pista muy ancha y de muy rápida. Entonces, Sí, sí. para la comparación de siempre, ¿no? Si cogemos una pista de Fórmula 1 y metemos una carrera de 15 Vespinos y metes a 3 campeones del mundo y a ti y a mí, nos van a ganar, pero nos van a ganar por un segundo. Porque con un Vespino a mí no se me escapan más de un segundo, porque todo es a fondo en un circuito de Fórmula 1 con un Vespino. ¿Vale? Entonces, poco exagerando, es lo que viene a ser, según qué pistas, una Mm. Moto3, ¿vale? No hay un nivel de exigencia. Y a mí, en positivo, el circuito de la India me encantó
porque me esperaba un circuito demasiado grande para Moto 3 y resultó que tenía mucha miga para Moto Tenía mucha 3. amiga, tenía muchas curvas ciegas y por lo Exacto, tanto subidas, bajadas, complica la frenada, el punto de frenada, exacto. las referencias, el cómo das el gas a la salida. No, no, realmente a mí me sorprendió porque incluso por el dibujo yo pensaba no va a ser muy Mira, entretenido. para los más Me boomers, sorprendió. que entendamos, si tú coges Moto 3, pues eso, en un circuito como Sepang, se pueden escapar y se hacen grupos y tal, pero más o menos todo. Pero tú cogieras una Moto 3 en Jarama, el que haya rodado en Jarama o haya visto, No, allí ya te digo yo que no entran 7 en cada no, curva, ¿eh? no, 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 no no, no. caben, no entran. Entonces, ahí es técnico y ahí se verían diferencias. Un poco es esa la única reivindicación que hago yo siempre en Moto 3, porque el salto de exigencia técnica, de pilotaje, etcétera, entre Moto 3 y Moto 2 es brutalmente mayor que el salto de Moto 2 a MotoGP. Siempre defiendo lo mismo, lo sé, Ujú. pero es que es así. O sea, para mí falta una Moto 3 de algo más de peso, de algo más de potencia, de algo más de tamaño para albergar a pilotos de mayor altura y que no tengan que buscar salida e irse rápidamente a Moto 2 porque no entran. Por Como eso también veis. tengo que aplaudir a Beiger, aprovecho para aplaudir a Beiger y a Onchu, pilotos de más de 1,78 m, más o menos Beiger y grande, Sí. y el tío está ahí, ¿eh? O sea, que bravo por él. No, no, un gran crecimiento y una gran sorpresa y descubrimiento. Y para cerrar esta categoría, lo que comentábamos, que se van a ir restando puntos los unos a los otros, que va a ser espectacular por la emoción. Recordar aquella disputa entre Miller y Alex Márquez en Moto 3 en el circuito de Sepang en 2013. Y esas grandes rectas, como dice Ricard, no van a permitir a nadie escaparse. Probable o a nadie, Sí, se cuidado, en harán grupos Sepana se grandes. rompen los grupos, ¿eh? Sí, Se, pero se rompen. vamos a tener 6, 10 pilotos en el grupo delantero. En Mm. Qatar también habrá bastante gente delante. Los 5 o 6 que están delante en el campeonato es lo más probable bueno, pues estén. Y vamos a terminar la temporada en un circuito que ese sí para Moto 3 es de, bueno, pues de muchísima técnica, de muchísimo paso por curva y de una buena puesta a punto para la moto que va a Sí, ser el colofón, la cerecita del pastel. pero falta una incógnita, que te la dejo yo ahí. Ojo, asfalto nuevo, ¿eh? Por lo tanto, por ahí va a pasar el Junior GP 3 semanas antes y ya tantearemos cuáles, digamos, las condiciones de la pista, pero asfalto nuevo y 26 de noviembre. Que en Valencia es verdad que un 26 de noviembre puede hacer una temperatura muy buena, lo he visto muchas veces, pero también puede hacer frío, ¿eh? Y también si hace frío, todos sabemos lo que comporta. Es decir, que va a ser un final a todas, todas, si se juegan el título ahí un 26 de noviembre, ya veremos cómo va eso. Tendremos que tomarnos unos tranquilizantes para ver la carrera de Moto 3 en Valencia. Dicho lo cual, hasta aquí este análisis del Box MotoGP post Gran Premio de la India, un gran premio que consideramos exitoso. Y os emplazamos aquí después del Gran Premio de Japón. Así que, Ricard, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, Y a un vos, placer. Seguimos que tenemos muchos fines de semana de trasnochar. desde luego, ya sabéis, dadle al like, suscribíos al canal y compartirlo con esos amigos con los que también compartís la afición de MotoGP. Hasta el siguiente.